Qué gusto saludarles desde esta fría tierra de Delicias, Chihuahua. Estamos con una temperatura fría acá en el norte de México, pero bueno, esa es la temperatura externa. Nuestros corazones siempre están hirviendo por las causas eternas que tienen que ver con Cristo, su reino, el amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo. Y pues bien contentos de estar aquí. Le pedimos que nos haga el favor de compartir ahí en su teléfono o en su dispositivo electrónico para que esta palabra llegue a más personas. Señor Ortiz, qué gusto saludarle, qué bueno verle, qué bueno. Liber, qué gusto verla. Gracias. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Sergio. Muy bien, gracias. Esposa, qué gusto saludarla. Muy bien, saludos a todos. Y señora Leti. Buenas tardes a todos. Y tenemos allá a la pastora Claudia recibiendo sus saludos. A la pastora Claudia nunca la... Claudia, asómate para que te vean y te saluden. Ahí estás. Ahí está con Ruth, ahí acompañando. Saluda Ruth también. Y Omar y Rodolfo en el área de medios ahí. Muchas gracias por sus vidas. Qué bueno que están aquí porque es un gusto para nosotros poder llevar esta palabra a todos lados. Vamos a orar para iniciar. De antemano reciban un fuerte abrazo hasta donde están. Padre, te damos gracias por este tiempo, un tiempo bueno, porque desde que estamos en Cristo todo tiempo es bueno, Señor. Las circunstancias terrenales son eso, circunstancias temporales, pero para los hijos de Dios quedaron abiertos los cielos por la obra perfecta de Cristo. Por eso tenemos siempre un buen tiempo en Cristo. Y por causa de ello vivimos con una gratitud eterna. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Una palabra que nos edifica, nos ayuda a nuestro entendimiento sea formado conforme a la mente de Cristo. Al precioso Espíritu Santo le damos gracias por su guía, por recordarnos todas las cosas que desde la eternidad nos fueron dadas en Cristo. Y le damos muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo por vivir dentro de nosotros. Declaramos que lo que hoy se imparta abonará para la formación de Cristo en cada una de las personas que se exponga a este programa. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Pues hemos llegado a Hechos número 10. Ahí vamos. Pianito, joven, ¿verdad? Pero ahí vamos. Hechos 10:1. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Aquí hacemos un pequeño paréntesis porque estamos hablando de un hombre que era simpatizante o de los llamados prosélitos. Son personas que eran temerosas de Dios, ¿sí? Pero bajo la óptica del judaísmo. En otras palabras, ellos eran temerosos de Dios, pero para acercarse principalmente a una teología judía. Entonces, este hombre era descrito, a ellos se les llamaba prosélitos, que eran simpatizantes del judaísmo, y que en el caso muy específico de Cornelio es descrito que él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, y que él realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Entonces, las características de este hombre son importantes. Era un hombre temeroso de Dios, hacía muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel, y también dice que era un hombre de oración, oraba a Dios constantemente. Lo que sí vemos aquí, que al ser un prosélito, pues le faltaba lo más importante. Simple y sencillamente le faltaba Cristo. Entonces aquí la Escritura nos permite ver un segmento de personas que siguen siendo parte de la geografía de los creyentes en todas las naciones. Personas de un corazón correcto, personas que aman a Dios hasta donde se les inculcó, en la religión donde crecieron, pero que no han conocido a Cristo.
Este punto es de vital importancia, porque Dios, ahorita vamos a ver, le toma en cuenta estas actitudes, no las critica, o sea, no las desecha, no lo trata como, pues no tienes a Cristo. No, porque nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de amor, para creyentes y no creyentes. ¿Sí? No se oye. Que además empezaba apenas la evangelización. Claro, estaba en una etapa inicial. Entonces este hombre, Dios le toma en cuenta otra vez sus características. Era simpatizante de la religión judía, era un hombre de oración y era un hombre de buenas obras. Ojo, temeroso de Dios. Alguien puede decir, es que las buenas obras no nos salvan. Efectivamente. Sin embargo, en este hombre Dios ve un corazón que tiene una inclinación para las cosas de Dios, pero que tiene ignorancia de Cristo. El micrófono, por favor. Y las buenas obras no las estaba haciendo para salvación, no, o las estaba haciendo como un resultado del amor que él ya tenía a un Dios. Exactamente. Inclusive era a Dios, porque estaba en un entorno judío. Entonces no se le había revelado Cristo. Esto es muy importante. Por eso nosotros podemos ver personas de buen corazón, que son religiosas, ¿verdad? Pero también viene la otra cara de la moneda, pero sin Cristo. En otras palabras, para Dios siempre el camino al Padre va a ser Cristo, no ninguna religión, por más buenas que puedan ser las personas. Por eso ahorita vamos a ver lo que hace Dios con este hombre que tiene una buena disposición. Entonces, efectivamente, no tenía Cristo, pero tenía una disposición para las cosas de Dios, nada más que, como dijo el doctor, apenas empezaba la evangelización. En otras palabras, no le habían presentado a Cristo. Sin embargo, era un hombre que hasta donde su revelación le permitía, fíjese qué interesante, era un hombre de oración, era un hombre de acciones correctas, era un hombre que ayudaba a los demás. Y él y toda su familia, en otras palabras, esto que hasta donde él llegaba, lo había llevado a nivel de su familia. ¿No quisiéramos muchos cristianos así? ¿No quisiéramos muchos hijos de Dios con este tipo de manifestación, verdad? Donde la familia se involucra. La familia, ¿tu micrófono? Su familia, un hombre de oración, un hombre de buenas obras. O sea, ya quisiéramos muchos nacidos de nuevo que manifestaran esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que podemos aprender de Cornelio es, hasta donde él tenía revelación, no era indolente, era comprometido. Hasta ahí llegaba, señor Ortiz. Pero eso que se le reveló, le producía compromiso. Se alineaba a Dios hasta donde él sabía. Hacía bienes a otros y era un hombre de oración. Ok. En el 3 dice, un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Y el mensaje del ángel, fíjese lo que le dice. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Otras traducciones dice, atemorizado miró fijamente al ángel y le preguntó, ¿qué quieres, Señor? El ángel le contestó, Dios ha tomado en consideración tus oraciones y tus ofrendas. En otras palabras, no tenía a Cristo, pero ¿qué creen que ha de haber orado este hombre para la respuesta que va a tener? ¿Qué habrá orado? Conocerlo profundamente. Exactamente, doctor. La oración de este hombre para que reciba una respuesta de lo que va a recibir es que lo más seguro es que él oraba para conocerlo. Él tenía un hambre de Dios, él quería un mayor conocimiento. Entonces, hasta aquí es un asunto de que no le han presentado a Cristo, pero un alto nivel de compromiso, fidelidad, congruencia, hasta donde la revelación le daba. Y de amor, sobre todo. Y de amor.
porque era un hombre que daba finanzas inclusive, oraba, Daba ayudaba. comida. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios no desecha su oración en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque en su oración lo más seguro era que él estaba buscando al Señor para conocerle. Y ahorita vamos a ver si Dios le contesta o no le contesta la oración a Cornelio. No sé si quieres que saludemos a alguien, Sergio, porque el doctor ya ahorita va los primeros 15 minutos. Bueno, pero pues ya algunas lo tenemos claro. faltan todavía algunas otras aquí de capturar, pero por lo pronto le mandamos un saludo a Arián Azul desde Aguascalientes, a Alex Bobadillo desde Puerto Vallarta, a Lucas desde Juárez, a Liliana desde Puerto Vallarta, Laura Piña desde Ciudad Juárez, y bueno, le estaremos mencionando algunas otras personas también ahorita en un momento. Ok, bueno, continuamos. Y le pedimos a usted que nos haga el favor de compartir para que a otras personas les llegue esto. Sí, doctor, adelante. Yo quiero hacer una observación que es muy necesario hacer, porque en algunas denominaciones, por decir, no se pone el énfasis en Cristo, se pone el énfasis en Dios, así, pero no se especifica que nadie puede llegar a Dios si no es a través de Cristo. Entonces, en eso sí, qué bueno que aunque hemos criticado que el Señor no vino a fundar ninguna religión, ni siquiera el cristianismo, ¿verdad? Pero qué bueno que los cristianos sí dicen la palabra Cristo, ¿verdad? Porque Dios es muy vago, Dios es muy Así vago, es. y la única forma es a través de Cristo. Y yo me fijo que si alguna fe no le dan ese lugar al Señor. Sí, pues de hecho, hablar de Dios, imagínate, papá, que hasta los filósofos no tienen a veces problema con la palabra Dios, pero cuando la palabra Jesucristo entra en el escenario, Ahí salta. empieza a cambiar muchas cosas, ¿verdad? Adelante, señor Ortiz. No sé si este comentario se sume a lo que estamos hablando, pero quiero entender también que hay personas que se les ha hablado de Cristo, pero no se les ha revelado Cristo. Claro, definitivamente. Sí. Es que este punto es muy importante, lo que dice el señor Ortiz. En el caso de Cornelio, no tenía una revelación de Cristo, él tenía la revelación de Dios hasta donde había sido enseñado por una cultura judía. Cristo no era el eje para él. Ahora, ya en personas nacidas de nuevo, para muchos ven parcialmente a Cristo y ven nada más al Cristo encarnado. En otras palabras, a Jesús de Nazaret, que contiene a Cristo nada más, pero lo conocen más a través de Jesús. Ahora, ojo, cuidado con esto, porque Dios hombre es muy importante también. O sea, no estamos diciendo que el Hijo del Hombre no es importante conocerlo, pero la problemática principal de muchas personas que ya están en Cristo es que no pueden entender al Cristo eterno, no entienden al Cristo ascendido y al Cristo impartido. Entonces, la revelación de Cristo es muy vaga para muchos. De ahí de que aún, inclusive ya en hijos de Dios, tampoco hablen mucho de Cristo, sino que hablan de Dios. Sí, y eso que mencionabas, precisamente lo hace el apóstol Juan en sus 3 cartas del apóstol Juan. Le da la importancia que tiene saber que el Cristo ha venido en carne, porque muchos, de ahí se partieron muchas doctrinas falsas y muchas herejías, de que vino en el bautismo y lo dejó en la cruz y cosas así. No me acuerdo, los arrianos, había varias corrientes heréticas, pero la verdad es que Jesucristo, pues sí, existió cuando el Cristo eterno vino y se depositó en el Hijo de María, ¿verdad? Que había nacido como Jesús, y que nos parece un poco
tal vez difícil de entender, pero esa es la forma que Él va a tener durante toda la eternidad, como Jesucristo. Así es, así es. Y sí, definitivamente había estas en la carta de Juan, porque había filósofos que decían que Cristo no había venido en carne. Los gnósticos, estos gnósticos, precisamente que eso dice que es la prueba de que una persona está en Cristo, que reconozca que el Hijo de Dios se hizo carne, no que nada más quedó en una forma espiritual, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo eso es sumamente, sumamente importante. Y dice, ¿qué quieres?, le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones, y esto se lo está diciendo un ángel, no le está hablando Dios directamente. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. ¿Cuál iba a ser la tarea de Pedro? Pues Gaby. manifestar la vida de Cristo. Era que le presentara a Cristo. Para lo cual fue preparado, como vamos a seguir. Ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, como todo, Dios lo tiene planeado. Hay una planeación, pero que termina definitivamente en revelar a Cristo. Por eso vemos, conforme se exponen las personas a una palabra correcta, cómo vamos viendo que el nivel de revelación de Cristo va aumentando. Por ejemplo, la samaritana, en su primer encuentro, a Jesús le dice hombre, este hombre. Después, conforme lo va escuchando, pasa de hombre a profeta. Y después a Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque su nivel de revelación aumentó. Es igual, para los terrenales a Jesús, ¿cómo lo ven? El Jesús histórico. ¿Sí? Así lo ven. Ese es el nivel de revelación que hay. Para un religioso puede ser Cristo, pero nada más en una función a la mejor salvadora. Y para las personas de rey, no. Es Cristo el Rey de Reyes, el que ya gobierna sobre todas las cosas. Entonces, por eso, a mayor exposición a una palabra revelada, mayor revelación de Cristo. ¿Por qué la revelación de Cristo es tan importante? Yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Por qué será tan importante que Cristo sea revelado a las personas? Yo creo que es porque en la medida en que Él se ha revelado, es la medida en que va a ser manifestado. Definitivamente, Leti. Y otro asunto es muy importante. Esto es importante, pero ¿por qué también Dios trabaja tanto en que Cristo se ha revelado? Bueno, porque, es que va todo encerrado, ¿verdad?, dentro de lo que dice Leti, pero si Cristo no fuera revelado, no entenderíamos lo que dice la Escritura, en primer lugar, hacia su persona, que se le ha dado un nombre sobre todo nombre, que se le ha dado una posición al lado del Padre, sentado a la diestra del Padre, y el que se ha manifestado es porque fue impartido en nosotros, y todas esas posiciones, todo lo que representa lo que Él es, ahora somos nosotros también juntamente con Él. Entonces, mientras no se logre primero conocer la posición de Cristo, pues sería una situación de desconocimiento de lo que Él es. Y como segundo término, que no es menos importante, el hecho de que si no entendemos que nos fue impartido, tampoco podemos ser una iglesia efectiva, no podemos ser hombres y mujeres que manifiestan, como dice Leti, a Cristo a través de nuestras vidas, y es donde la iglesia se ha encerrado en un pensamiento y en una doctrina donde casi sería como el Antiguo Testamento, esperando a que cuando Dios quiera, cuando Dios nos visite, siendo que somos portadores de la misma vida de Cristo y de la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Entonces, nuestra posición, nuestra identidad, todas las cosas no podrían ser entendidas si no entendemos a Cristo. En otras palabras, esto se definiría así: todo el propósito eterno se realiza en Cristo. Entonces, la iglesia se realiza en Cristo. El Padre se expresa a través del Hijo.
El Padre se hace conocer a través del Hijo. El Espíritu Santo trabaja para formar al Hijo, para formar a Cristo. El Espíritu Santo trabaja para formar a Cristo. El Espíritu Santo trabaja en esta tarea de que todo queda resumido. Es que el plan, por eso es tan importante lo que hablábamos ayer en el discipulado, que si las finanzas se analizan desde el punto de vista del propósito eterno, es otro entendimiento. Ya no importa si le decimos diezmo, ofrenda, no, va de acuerdo a un propósito eterno, idéntico aquí en toda actividad de la persona que está en Cristo, como dice el pastor Sergio, va a poder manifestarse, va a poder crecer, va a poder desarrollarse en Cristo. Pero sí hay que tener muy claro esto, es por causa del propósito eterno, que así fue definido por ellos. Por eso ahorita que la pregunta, el comentario que hacía el señor Ortiz, ¿y qué pasa con aquellos que no se les revela Cristo? ¿Son salvos? Sí, son salvos. ¿Aman a Dios? Sí, pero no como le pudieran amar. Porque hasta que se revela Cristo a nuestra vida, crece un amor exponencialmente. Crece también el entendimiento de propósito. Se eleva a otro nivel. Pero todo esto es por causa, porque así lo decidieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, lo que tenemos que entender que en este propósito eterno no le preguntó absolutamente a nadie su opinión si querían que así fuera. Esto sí es 100% de acuerdo a su soberanía, a la soberanía de ellos, que todo quedara reunido en Cristo. Sí, señora Leti. Bueno, me surgió una pregunta con lo que usted acaba de decir. ¿Y qué de los que sí les ha sido revelado? ¿Qué de los que no se comprometen, a pesar de que está la revelación, de los que deciden voluntariamente no caminar en la revelación? Esa pregunta de la señora Leti está muy buena. Bueno, pues ahorita les pasen el micrófono al señor Ortiz mientras voy dando una opinión, ¿verdad? Cuando esas personas ya no son infantes, ya no son niños. Entendemos que hay una etapa de ser infante y ser niño es natural, así como en el mundo terrenal no es malo ser niño porque tiene edad de niño. Entonces, estas personas que se les reveló Cristo, que se les ha revelado el propósito eterno y que no son ni constantes, ni comprometidos, ni apasionados, ni obedientes, ni responsables, híjole, yo no quisiera usar términos como los que se me vienen a la mente, pero la realidad es que son personas muy mal agradecidas, son personas que no tienen sus prioridades claras. En otras palabras, no son niños, son carnales, porque el niño tiene un comportamiento de acuerdo a su edad. Pero aquí estamos hablando de personas que ya lo entendieron y que están viviendo ese tipo de vida. En otras palabras, son personas que han tomado muy en poco la vida en Cristo. Señor Ortiz, ¿usted quería comentar algo? Es en parte lo que usted comentaba, pero quiero ser muy proactivo en este comentario. Yo creo y pienso que cuando una persona es madura y entendida y tiene el temor de Dios y se le revela a Cristo, para mí es muy difícil que esa persona no encuentre el camino al propósito divino de Dios. A lo mejor sí erra, a lo mejor sí divaga, pero definitivamente la semilla de la revelación de Cristo ahí lo va a empujar, lo va a animar, lo va a motivar, lo va a orientar, lo va a levantar, porque estamos sujetos. Si el justo cae una vez, siete veces lo levanta el Señor. Entonces siento que aquello que ya se revela, jamás de los jamases nos va a dejar quietos o empujantes o armoniosos en esa revelación. Por el lado de Dios jamás va a dejar de estar, esto es correcto. Por el lado del Espíritu Santo siempre va a estar impulsando. Sin embargo, sí, por la respuesta vamos a decirle, de la persona, denota un altísimo grado de insensibilidad, de poca gratitud, o sea, ingratitud,
y que se ha hecho muy terrenal, si es que no se ha hecho muy carnal también, ¿verdad? Seguía la pastora y luego el doctor. Bueno, yo igual que el señor Ortiz, hay que ser proactivos, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos un entendimiento claro que se nos ha revelado el propósito de Padre, porque todo radica e inicia y termina con el propósito eterno del Dios. Y cuando se ha revelado, entonces ahí es cuando uno dice, cuando comprendo lo que dice la palabra, porque hemos recibido un reino inamovible, inconmovible, tengamos gratitud. Entonces, cuando se nos revela lo que es el poder del reino, lo que es la persona de Cristo y lo que conlleva manifestarlo, que es manifestar el plan eterno del Padre, a veces, yo creo que a veces uno dice, no puedo, hay que seguir adelante. Mas, sin embargo, entiendo y comprendo que la mente humana, la mente terrenal, a veces es tan poderosa que por eso, esa es la razón que nos dice Pablo, estemos renovando constantemente nuestro entendimiento y recordar a nuestra alma de dónde nos ha sacado Dios, quiénes somos ahora y hacia dónde vamos, porque el plan eterno nunca se va a detener. Sí, pero sí hay mucha gente que ha caído en esa irresponsabilidad. Doctor Ugarte. Bueno, yo también soy proactivo. Seamos todos proactivos. Yo creo que ni nosotros hemos entendido la gracia y la misericordia de Dios a todo lo que da. Y yo, basado en eso, que he empezado a conocer y que cada vez que voy conociendo más de la gracia, me voy asombrando más. Yo pienso que el Señor, cuando llegue el tiempo de la decisión final, de alguna forma va a impulsar a que aquellas personas que se han apartado entren en razón y se arrepientan de eso, que reconozcan que ha sido un error. Y creo firmemente que en el periodo de tiempo de la agonía y la muerte se entra en una dimensión espiritual. No, esto no está escrito, es lo que yo creo, pero hay muchos testimonios. Se entra en una dimensión espiritual en que aquellos que realmente se entregaron al Señor de todo su corazón pueden tener el tiempo para reconocerlo y también para arrepentirse en ese momento, ¿verdad? Sí, aunque aquí no estamos hablando tanto de cuando la gente va a morir, sino Pero el punto. que se va a decidir su fin eterno. Bueno, pero si creemos que está en Cristo, está en Cristo. Bueno, de eso quiero. Sí, esa es la parte que creemos nosotros. Aquí el punto es más bien en la vida práctica, era lo que decía Leti, ¿eh? Aquí en la vida del día a día, gente sin compromiso, gente sin constancia, gente que no produce para el reino, que parece que no le interesa la vida de Cristo, ¿verdad? Esa era sí era el enfoque ese, ¿verdad, Leti? Entonces, bueno, yo también soy totalmente proactivo en el sentido de que creo en la vida impartida, que lo va a estar impulsando, pero el problema es que todo ese tiempo que se pierde, sí es un tiempo perdido. Es un tiempo perdido, desaprovechado, y estamos dando una información a las generaciones posteriores incorrecta, porque lo que sí vemos, antes de pasar ahí con el pastor Sergio, es que los hombres que marcaron huella en la escritura fueron gente determinada, gente que se la jugó, ¿sabe a qué nivel? Al todo por el todo, porque las convicciones llegaron a un grado de inquebrantabilidad. Ahora imaginémonos lo siguiente: hombres y mujeres con esa revelación de Cristo y con la determinación de un Esther, de un Daniel, de un Pablo. ¿Qué estaría pasando en las naciones ya? Pastor Sergio, porque hay preguntas, comentarios. Pero bueno, abonando rápidamente a esto y entendiendo en la cuestión práctica, sí, definitivamente yo creo que nadie hemos alcanzado, obviamente, y nunca dejaremos de estar avanzando,
porque pues si el mismo Pablo lo decía, ¿verdad? No pretendo yo haberlo ya alcanzado y prosigo a la meta, y siempre veíamos en él un nivel de compromiso extraordinario. Entonces pues sabemos que muchos de nosotros habría, creo yo, muchas cosas más que podríamos estar haciendo, ¿verdad? De lo que actualmente hacemos, y en ese sentido a veces yo creo que no dimensionamos la importancia de estar participando de lo que Dios tiene establecido, de cómo quiere utilizarnos en nuestra vida personal. Ahorita ponía el ejemplo, apóstol, de varios personajes bíblicos, y entendiendo un poco, por ejemplo, en el caso de Esther, y lo hemos comentado en otras ocasiones, pudiera parecer que su propósito de vida o su misión en tiempo y espacio pues era salvar al pueblo de Israel o el pueblo judío, pero en el plan eterno todavía era más allá el plan eterno era que no se exterminara el pueblo judío, porque de ahí tendría que nacer, en base a la promesa desde Adán, que de la simiente de la mujer tendría que venir quien redimiera al hombre. Entonces yo creo que a veces tenemos que pensar un poco más profundamente en el hecho de que ninguna de las cosas que estamos llamados a hacer son inocentes. Las cosas que ya estamos llamados a hacer tienen una importancia muy fuerte. De ahí que esta trascendencia, este plan eterno no pueda parar, como decía ahorita la pastora Rosy, y desgraciadamente si nosotros renunciamos de alguna manera a hacer las cosas para las cuales fuimos llamados, como el propósito eterno no puede parar y Dios no se va a detener por nuestra negligencia, por llamarlo de alguna manera, pues a lo mejor cosas que Dios tenía establecidas que nosotros hiciéramos, las va a tener que hacer con alguien más por nosotros no estar disponibles a hacerlos. No es condenación, no se pierde la salvación, pero pues qué tristeza que a lo mejor pudiéramos llegar en algún momento y que el Señor nos dijera, pues mira, esto que hizo fulanito y que trascendió a las naciones y trascendió en el propósito eterno, era algo que te lo había estado pidiendo y pues no, nunca lo quisiste hacer. Y no sé, son ejemplos, ¿verdad? Únicamente de saber de que dentro de, porque pues sabemos que la voluntad del hombre es algo que Dios respeta. Entonces Dios no nos va a obligar a hacer las cosas, y por lo tanto tendríamos que saber que las cosas dentro del propósito de Dios en nuestras vidas personales pues tienen una trascendencia enorme, y que Dios nos hace partícipes de poder realizar esto. Inclusive hay cosas que ni nos imaginamos que trascienden. O sea, nosotros a veces tenemos una óptica temporal, ¿verdad? Pero ni nos imaginamos hasta dónde puedan llegar los efectos y las repercusiones. Vamos a pasar porque si no hemos atendido a las personas. Vamos a saludar a Evelyn desde Chile. No hay preguntas, son comentarios, pero vamos a saludar a Evelyn desde Chile, a Didi desde Oaxaca, a Pascuala Severino de República Dominicana, Saraí desde Costa Rica, Yoli Severino también de República Dominicana, Douglas desde Brasil, Liliana, ahorita comentamos algo que dice, Flor y Douglas también hicieron un comentario, Ernie Calvillo desde Aguascalientes, Rodolfo Amador desde México y Giselle. Y bueno, el primer comentario es de Flor de Leija, precisamente cuando hablaba de la importancia de por qué era importante el conocer a Cristo en este tiempo. Dice, porque es el único acepto ante el Padre y a través de Él somos hechos hijos. Ernie Calvillo nos dice, buenas tardes familia, les mando un abrazo y saludos a todos y atento a el aprendizaje, bendecidos por siempre. Y bueno, tenemos saludos de diferentes personas. Y bueno, Noé Ramírez Rodríguez dice lo siguiente: claro que el plan de Dios siempre ha sido la redención del hombre, es el único propósito principal. Si esto no fuera así, en vano sería el trabajo de nosotros como cristianos en esta tierra. Pues esos son los comentarios que hay hasta ahorita. Ahorita si hay otro comentario les vamos a comunicar otros más. Sí, nada más complementar, es la salvación y la redención del hombre y activarlo al hombre para la redención de la creación. Sí, porque Dios no ha abandonado la creación y también está esperando que toda actividad humana sea gobernada por Cristo, ¿verdad? Ok, Gaby y luego el doctor Ugarte. ¿Ya no? Ok, Liber sí, después de Gaby. Sí, adelante, Gaby. Buenas tardes, disculpen la tardanza. No pasa nada. Yo considero lo siguiente:
Sí, el plan del Padre es la salvación, pero si nos quedamos únicamente enfocados en esa situación, se va a perder realmente por qué Cristo es necesario ser manifestado a los hombres. Yo considero, y muy personal punto de vista, 3 puntos por los cuales es necesario conocer a Cristo, porque es necesaria restablecer la paternidad, la identidad y la herencia. Yo considero esos 3 puntos que son revelados en cuanto conocemos a Cristo. Cuando entendemos que Cristo es revelado en nosotros, entendemos que la paternidad con el Padre nos es dada porque somos engendrados hijos del Padre. Así es. Porque somos hechos hermanos de Cristo, una identidad porque lo portamos a Él, y una herencia porque todas las cosas que el Padre le dio al Hijo en las manos nos han sido dadas a nosotros. Así es. Por eso es que hay una manifestación de Cristo. Y no nos olvidemos lo que dice Colosenses, que todos los lugares donde Dios, que fueron creados para ser gobernados tanto en el cielo como en la tierra, fueron creados para Cristo. Entonces ahí es donde la iglesia tiene que llevar el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Claro que sí, Gaby. Señora Liber. Bueno, en la formación, lo quiero decir de esta manera, cuando nacimos, los que tenemos un poquito más de años, ¿verdad? No muchos, se nos decía siempre que la salvación era algo personal, que todo era personal, mi carrera era personal, lo dice Pablo también, pero quiero entender que cuando viene una impartición, una revelación, un conocimiento de reino, y vamos avanzando y vamos renovando el entendimiento, tenemos que desechar también que lo que Dios me da como revelación, que lo que Dios me da como un don, que lo que Dios me llama a hacer no es personal ya. Esto tiene que ser compartido. Y yo escuchaba sus comentarios y estaba reflexionando en el sentido de que tengo toda la revelación, tengo todo el conocimiento, ya tengo el Cristo impartido, pero es para provecho personal. Entonces, a lo mejor, ¿verdad?, soy un poco indolente o indiferente y no he entendido a cabalidad que eso no es para nada más para mí, sino que tengo que levantar la mirada y ver y entender para qué me ha sido revelado, para qué me ha sido dado, para qué me han empoderado, y poder dar de gracia lo que de gracia estoy recibiendo. Porque a lo mejor pudiera ser que alguien lo tome como un conocimiento personal para mí, para mi vida, para mi beneficio, para mí, y entonces no hemos dejado de ver que nada más es para mí, cuando todo lo que se me da, pues me va a beneficiar, pero no es exclusivamente personal. No, de hecho, el Padre ve un crecimiento individual, pero también ve un crecimiento corporativo. O sea, esta revelación, por eso es tan importante la revelación, porque la Escritura dice que el trabajo que hacemos los 5 ministerios, dice, a fin de presentar a todos. O sea, en otras palabras, se empieza por individuos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de la revelación de Pablo. ¿Habría habido otra persona que llegara al nivel de Pablo en ese tiempo? No. Sin embargo, ¿él qué hace con esa revelación? ¿Se la guarda? No, la comparte. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, realmente esto que dice Liber es muy importante, porque inclusive dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. O sea, el objetivo es no quedarse con este conocimiento para uso exclusivamente personal y provecho personal. De hecho, no es que haga una crítica, pero en el sistema religioso, y es bien triste, hay personas que sí han decodificado cosas y las usan nada más para su beneficio, y a las demás personas las tienen muertas de hambre. O sea, inclusive yo he oído decir a líderes, no, a la gente no hay que darle mucha revelación. No, pues es terrible, es malévolo, inclusive es malévolo. O sea, es como decir, yo ya tengo ciertos códigos y me resultan, porque definitivamente
El que se le revela a Cristo crece en todas las áreas de su vida. Pero imagínese decirlo, pero a la gente hay que tenerla ahí nada más. Entonces, esto es entretenidos nada más, o generándoles dependencia de ellos, generándole la dependencia del líder, en vez de mostrarle la revelación completa para que no dependan del hombre, dependan de Cristo, se desarrollen en Cristo, crezcan en Cristo. Entonces, realmente es algo terrible quien actúa así, líder, por supuesto. Señora Leti. Bueno, a mí me surgió una pregunta que yo creo que sería muy interesante que todos pudiéramos hacernos, nosotros y cada creyente, ¿verdad? Una pregunta interesante sería, en mi área de asignación, en donde yo estoy actualmente, ahí en la fábrica, ahí en la oficina, ahí en el campo, etcétera, en cada sector de la sociedad, ¿de qué manera práctica puedo yo estar conectado con el propósito eterno? ¿Verdad? Porque creo que pudiera ser, apóstol, que mucha gente no alcanza todavía a dimensionar que en donde quiera que estemos, estamos conectados con el propósito eterno. No hay manera de salir de él. El detalle es que no lo tiene claro la gente. Era lo que estuvimos hablando mucho anoche. Por ejemplo, vamos a hablar de un abogado. Él está en el campo ahí de la abogacía. Él tiene que tener un estilo de vida, fíjese bien, porque no es nomás hablar. Ese abogado tiene que tener un estilo de vida que la gente se pregunte por qué tiene ese estilo de vida, para que él los lleve a Cristo. Entonces, ahí está parte del propósito eterno. Segundo, el desarrollo de su actividad le va a generar influencia, le va a generar finanzas, le genera conocimiento. Todo eso tiene que estar al servicio del reino. Ahí está trabajando para el propósito eterno. Y tercero, si en las actividades diarias que él hace como abogado, él siempre va a tener una disyuntiva como todo ser humano, como la va a tener el comerciante, como la va a tener el pastor. ¿Rijo mi vida o mi actividad bajo conceptos humanos o gobierno divino? Si él toma sus decisiones en base a gobierno divino, está llevando a Cristo a la escena del gobierno en el área jurídica. Y entonces, este propósito eterno lo que hace es testimonio para que otros lo conozcan, ¿sí? Que todo lo que genere el desarrollo de su profesión, influencia, finanzas, oportunidades, lo ponga al servicio del reino, y que su ejecución de su tarea la defina por criterios de reino y no terrenales. Si cada creyente viviera así, no, hombre, estaría completamente viviendo de acuerdo al propósito eterno. ¿Sí me explico? Y lo que pasaría ahí, querida señora Leti, es que esta asignación se alineó al propósito eterno. Entonces, caso contrario, ahí voy, esposa, para poder darle toda la respuesta a la señora Leti completa. El abogado, hijo de Dios, está en su asignación. Pero ¿qué pasa si vive una vida de adulterio, fornicación, tranza? ¿Quién va a corrupción? ¿Quién va a querer la vida de Cristo si no la vive? O sea, no, ¿de dónde le predica? ¿Sí me explico? Segundo, que lo que genere finanzas, influencia, recursos, relaciones, jamás honre a Dios en eso. Y tercero, que cada vez que decida tomar ciertas decisiones, las decisiones la base en la sabiduría terrenal y no en la divina. Está en su asignación, ¿sí? Pero no está alineado al propósito eterno. Entonces, no sé si quede clara la explicación. Perfecto, señora Leti, ya me aprobó. Señora esposa, ¿qué quiere comentarnos? No, ya contestaste lo que iba a preguntar, porque recuerdo mucho que hay 3 tipos de hombres, ¿no? El primero es un hombre carnal, terrenal, que está trabajando para su propio
ego, para su propio beneficio, que no le interesa ni siquiera que existe un Cristo, mucho menos un plan eterno. Hay otro hombre, el segundo hombre, que está trabajando en su asignación, pero que no le interesa llevar a cabo el plan divino. Y el plan divino es, como dices tú, manifestar el machal a través de nuestra vida, pero llevar también a los hombres al Padre, Claro. por medio de lo que manifestamos a través de nuestra vida, que es el machal, que genera todo lo que tú estás diciendo, que la influencia, el poder, el dominio, el gobierno, finanzas, se vuelve. Y el otro escenario, el otro hombre, es que está en su asignación, pero está alineado al plan eterno. Ese trabaja alineado, lo que tú acabas de comentar ahorita, y eso experimenta y vive lo que le genera todo eso que es en su asignación una satisfacción completa, que le trae beneficios de todo índole, pero también le trae satisfacción en el aspecto de que está contribuyendo al plan eterno. Sí, por eso es en ese escenario que es el ideal, hay satisfactores de todo tipo. Primero, el espiritual. Segundo, hay un satisfactor en su alma. Se ve obligado a desarrollar su intelecto porque está en una zona de competitividad. Se ve obligado a desarrollar relaciones sanas. Entonces se le tiene que sanar el alma y se le tienen que sanar las emociones. Se hace una persona diligente y toma decisiones. No es una persona que todo el mundo decide por él. Él toma decisiones. Ahora imagínense, su cuerpo lo entrena para eso. Entonces, este tipo de hijos, olvídese, pues son prácticamente hijos conformados al hijo. Sí, papá, ahí es donde nos queremos ver nosotros. Y termino con esto. Imagínense nada más las áreas que se pudieran llamar terrenales, entre comillas. ¿Hasta dónde irán sus finanzas? Pues imagínense, si sus finanzas las está invirtiendo en el reino, ¿dónde van a terminar? Creciendo y creciendo. Su nivel de influencia, Dios le va a abrir puertas en escenarios nuevos. Crece también su nivel de influencia. O sea, este tipo de personas, la realidad es que son personas que el sistema les empieza a temer. ¿Por qué? Porque estos son infiltrados de alto nivel. Nada más aguas con esto. Y no es para generar temor, vamos a ser proactivos, no es como la palabra del señor Ortiz. Pero estos infiltrados de alto nivel, el sistema dice se busca. ¿Sí me explico? Por ejemplo, un Pablo que fue un infiltrado de alto nivel, el sistema lo buscaba para eliminarlo. Por eso esa gente tiene que ser una gente fuerte en la oración, fuerte en el uso de la autoridad, fuerte en su convicción, rodearse de personas de fe, no negativos. ¿Sí? O sea, estas personas, haga de cuenta que estamos hablando de, si lo lleváramos al escenario del atletismo, serían atletas de altísimo rendimiento. Señor Ortiz. Sí, qué tema, ¿eh? Híjole, mucho material. Aquí hay una pregunta quizás obligada, a manera de reflexión, pero sumarnos todos en el proyecto. ¿Y qué de la visión? Es fácil cuando uno se roza o platica, a veces no se tiene muy bien definida la visión, de acuerdo a diseño, de acuerdo a principios. Porque me da la impresión que cuando no tenemos una visión, de acuerdo al propósito de Dios, todo tiene un tiempo. Entonces, si no tenemos una visión clara, individual, como familia, como iglesia, como sociedad, etcétera, etcétera, nos vamos a desfasar de los tiempos. Entonces, a veces no entendemos ni siquiera, nos damos el tiempo de cuál es mi visión, y a veces a lo mejor ya me llega tarde porque ya mi tiempo ya es otro tiempo. Esto es bien importante lo que dice el señor Ortiz. Precisamente quiero comentarlo de esta manera. ¿Cuántas personas tenemos en las congregaciones que oyen pero no escuchan?
oyen pero no escuchan, están presentes pero ausentes. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la visión definió muy bien el señor Ortiz que tiene que ser en todas las áreas de la vida. O sea, yo tengo que tener definida mi visión. Primero, mi asignación personal. Esa es la visión, por así decirlo. Pero segundo, estoy casado con esta mujer. Tiene que haber una visión. Y esa no me la va a dar el pastor. ¿El pastor qué me da? Principios, elementos, el diseño del matrimonio. Pero ¿cuánta gente oye y jamás escuchó? Por ejemplo, o se revela, peor tantito, que diga, no, eso está muy difícil, eso a mí no me gusta, porque traigo otros paradigmas. Por ejemplo, la visión de Agua Viva para las Naciones es muy clara. Somos un centro de entrenamiento que lleva a las personas a que tomen los lugares de influencia. Esa es la visión de la casa, mediante su identidad correcta en Cristo, manifestando la vida de Cristo. Por ejemplo, la ponemos todos los domingos. ¿Cuánta gente la leerá? ¿O la entenderá? Y se ha repetido ¿cuántas veces? Pues a lo mejor cientos de veces. Esto que dice usted es un punto clave, señor Ortiz. Le voy a explicar por qué. Porque mucha gente no cree en los diseños de Dios. O sea, estoy hablando de creyentes, no cree. Es que tenemos creyentes incrédulos. Es curiosísimo, ¿verdad? Porque al menos para nosotros que somos imperfectos en el sentido que seguimos fallando, pero hay gente que nos hemos enamorado de los diseños. O sea, porque enamorarse de los diseños en sí no es enamorarse del diseño, es enamorarse del diseñador, que es Él. Entonces, por ejemplo, lo digo a título personal, sin ninguna falsa modestia tampoco, pero nuestras pláticas de esposos siempre están alineadas a un diseño del área que platicamos. Pero yo conozco aquí personas que de veras a veces están en la enseñanza así, mire, como que están en otro planeta, o en el teléfono, o en el chacoteo. Esa palabra, ¿dónde aterrizará? No aterriza, no llega y no da fruto. Entonces, ¿cuántos creyentes incrédulos tendremos en el mundo cristiano? Ahora, ¿de dónde viene esto, señor Ortiz? A lo mejor es el 80-20. ¿De dónde viene esto? De la formación religiosa. Otra vez vamos a regresar a la formación religiosa. Porque la formación religiosa a la gente le dice, vaya para que cumpla con Dios. Vaya para que Dios lo bendiga entre semana. Ándele, vaya mi hijo a la iglesia para que Dios lo ayude y lo bendiga entre semana. Ya cumplí, ya puedo pedirle el domingo no al papá terrenal, sino el domingo al papá celestial. Deme mi domingo. Corima bendición. Porque la gente cree que ya cumplió y que Dios dice, ya cumpliste, mijo. ¿De dónde nos viene esa mentalidad? De la religión. Sí, apóstol, podría decirse que los creyentes incrédulos están perfectamente representados con los fariseos, porque eran creyentes, pero más nunca o creyeron menos. en el Hijo. El fariseo llegaba a un grado de que vivía la religión de una manera exacerbada. Haz de cuenta, Gaby, que ahí veía su proyección. El creyente incrédulo más bien es una persona que no se ha visto ni en el plan, que no se ve en Cristo, se ve con Cristo, no se ve en Cristo, cumple, entonces no viene a capacitarse, generalmente viene a quitarse la cruda moral que trae. ¿Sí me explico? Viene a expiar culpas, a limpiar la conciencia, a decir cumplí, pero no se le ha revelado su lugar en el plan. Pero lo peor es que ni le interesa, ni quiere. ¿Por qué? Porque sabe que este nivel de asignaciones alineadas al propósito eterno también demanda un alto grado de, ¿qué creen? Compromiso y responsabilidad. Y ahí es donde la puerquita tuerce el rabo.
señor Ortiz y luego el pastor Sergio. Bueno, me temo, apóstol, que la revelación que estamos teniendo está poniendo distancia a la gente. Claro, señor Ortiz. Que no está en el propósito. Y Toda ahí la razón. muchas veces la ausencia se llama mental, física, porque esto urge Claro. que se revele a la gente, pero también que se sumen a esta visión. Totalmente, señor Ortiz. No vamos a poder parar esto, No. y mucha gente no lo está entendiendo y no está haciendo fin a esto. Es que ¿qué es lo que va a pasar? Y aquí sí no puedo ser tan proactivo. ¿Se acuerdan de la parábola de las bodas? O sea, lo que Dios está haciendo con muchas personas, y espero que lo entiendan nuestros amigos de internet. Dios les está hablando, los está invitando, crezcan, disfruten de Cristo, entréguense, conságrense. No quiero. ¿Qué va a hacer Dios? Va a invitar y va a invitar. Por eso dice que los últimos serán los primeros. ¿Por qué? Porque esta gente que tiene toda la razón, se está generando una distancia. Por ejemplo, hace poco me hablaba una persona, oye, yo estoy ahí, me siento ya incómodo en la congregación. Le digo, ¿por qué? No, pues porque no hablas de las cosas que a mí me gustan. A mí me gusta que hables de esto. Le dije, no, está bien, lo podemos hablar siempre y cuando se alinee al propósito eterno. Le digo, pero como predicamos por series para que la gente entienda el diseño, lo que dice usted, la visión, terminamos una serie. Le digo, se me hace que a lo mejor ya eres experto. ¿Qué experto voy a ser? Me dice. O sea, en otras palabras, aceptando abiertamente que ni sabe, pero peor, pero ni le interesa, pero quiere que se predique lo que él quiere. ¿Dónde quedará esa gente entonces? Su lugar en el plan, ni le interesa. Por eso mucha gente, ¿qué es lo que está esperando urgentemente que ocurra ya? El rapto. Vámonos. ¿Por qué? Porque como no estoy en nada del plan, no juego en ninguna posición, no estoy haciendo lo que tengo que hacer, vámonos ya. Entonces, tiene toda la razón, se están generando distancias. Y lo que debiera ser un gozo de ir viendo cómo personas se están conformando más a Cristo, al religioso y al carnal le molesta. Hasta le molesta, o sea, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Y les incomoda ver el avance de Cristo en las personas. La manifestación de la bendición les incomoda. Entonces entran en un ciclo no virtuoso, sino en un círculo vicioso. Y les empieza a generar más apatía y más coraje ver que esos a quienes critican van en aumento, en aumento, en aumento y en aumento. Es un escenario muy complejo, señor Ortiz, pero ahora vamos a ser proactivos. Vamos a pensar y a orar y declarar que se les va a iluminar el entendimiento. ¿Verdad, pastor Sergio? Porque ya se acabó el tiempo y usted no quiere ni saludar sí, ni pues nada. es El que doctor está viéndome muy feo ya. No le hemos hecho caso ahora al doctor de saludar a la gente. Bueno, saludos a Juan Paola Humano desde Salta, Argentina, a Elizabeth Maldonado desde Nueva York, a Jacinta López, a Lidia Montelongo desde Chihuahua. Douglas tiene un comentario. Douglas dice, bueno, primeramente la pastora Lourdes dice, ahorita que comentábamos, presentes pero ausentes, ¿verdad? Douglas Naponuceno Barbosa desde Brasil dice, tienes que dejarlo todo, vaciar tu mente para entender los misterios del reino de Dios. Así es. Tenemos un comentario también de Flor de Leija, dice, un creyente incrédulo podría inclusive escuchar, leer, exponerse a la palabra, pero no accionar. Y comenta ella que puede ser por temor, por duda o incluso hasta por comodidad. Claro. Tenemos también un comentario de Meredith, dice, bueno, manda saludos a todos, buenas tardes, y que está atenta a la enseñanza. Y tenemos también, Flor de Leija, bueno, ya comentó.
Douglas Naponuceno dice que tenemos que creer, dice, no hay de otra, ¿verdad? Y la pastora Lourdes dice que la palabra establece que la palabra de reino no es para todos. Realmente es para todos, pero no todo el mundo la va a recibir de la misma manera. Después, más adelante, en la serie que estamos predicando, de lo que son sucesos, procesos y evidencia, vamos a hablar por qué la semilla a veces no produce. Como los 3 escenarios que habla Jesús de la siembra de la semilla no produce, y habla de la palabra de reino, exactamente. Entonces, pues va a estar muy interesante. Pero bueno, pues 3 comentarios rápidos. Sí, adelante. Douglas Naponuceno dice también, después del comentario de que la palabra de reino no es para todos, dice: solo para aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Pablo Quirós dice: apóstol, desde Chile un abrazo grande, tuve el honor de transportarlos en su conferencia en Viña del Mar, en Chile. Entonces les manda saludos Pablo Quirós. Y comimos muy rico, Pablo, contigo y con tu esposa. Un fuerte abrazo. La pastora Lourdes dice: esto está buenísimo. Ana Cibel Rivera, desde Italia, saludos amados, desde la cocina de su restaurante, como siempre, siguiéndonos en su trabajo. Bueno, pues no siempre sale el tema en la casa de la comedera. Cristi Rubio, rápido, Rubio, desde el DF. Y dice Ana Cibel que también a veces por orgullo y por falta de compromiso a veces también suceden estas cosas. Son muchos los detalles que un día podríamos hacer análisis, ¿verdad? Lo que concluimos, porque avanzamos poco, pues ahora como a Pedro le es encomendado presentarle a Cristo a un no judío, y vamos a ver cómo también hasta el nivel de revelación de Pedro también batalló. O sea, seguiremos viendo que cada nivel nuevo de iluminación en la revelación demanda obediencia. O sea, por eso la obediencia nunca será un tema menor ni negociable. ¿Cuánto hemos recibido de Dios como para desobedecer? ¿Verdad? ¿Hay algo más, Sergio? Ever Lozano: la tarea de los 5 ministerios será evidenciar los paradigmas que todavía hay en algunos. Claro, querido Ever, se van evidenciando sin condenar, pero se va limpiando. Esto se va limpiando. Por eso, otra vez, nosotros amamos que esto llegue a más y más gente, y más gente. Pero también tenemos que entender esto. Dios a veces con pocos entendidos hace mucho más que con muchos confundidos, ¿verdad? O desobedientes. Amada familia, les enviamos un abrazo gordo. Desde acá, las mujeres mandan abrazo flaco. Sí, un abrazo frío. Y si usted no tiene dónde congregarse, el domingo se puede congregar virtualmente aquí en este escenario virtual, y a las 12 del mediodía, hora del Pacífico. Y también hemos recibido algunas preguntas de algunas personas que si pueden sembrar en el ministerio. Si usted tiene esa inquietud y Dios le ha indicado también sembrar financieramente aquí, nosotros esto lo hacemos gratis, en el sentido de que esta transmisión no lleva ningún objetivo financiero, pero de acuerdo a la inquietud, si usted quiere sembrar en este ministerio lo puede hacer. Solamente comuníquese vía inbox ahí en el Messenger, y nosotros le podemos dar las instrucciones para hacerlo. Ustedes están bendecidos en Cristo. Ustedes ya han recibido toda bendición espiritual y todo lo que proviene de ese mundo del espíritu gobernado por el Señor en Cristo. Así es que les enviamos nuevamente un fuerte abrazo, y mañana el programa en vivo, La Óptica del Reino, transmitido desde Chihuahua. Bendecidos.